bienvenidos a este nuevo video de Café Fútbol. Me acompaña hoy Sebastián Blando. ¿Qué tal, Sebas? Hola, ¿cómo estamos? Pura vida. Para hoy vamos a hacer un repaso de lo que fue el trabajo de Luis Fernando Suárez, nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, tanto en los mundiales de Alemania 2006, donde dirigió a Ecuador, como de Brasil 2014, donde dirigió al combinado de Honduras. Vamos a iniciar precisamente o más bien con el Mundial de Alemania 2006, con la selección ecuatoriana. En este proceso, Luis Fernando Suárez asume en el año del 2004 la dirección técnica del Ecuador, después de haber hecho un muy buen trabajo al frente del equipo ecuatoriano de Aucas en la Liga Ecuatoriana, dejándolo en el primer lugar de la primera fase del torneo. Este fue un torneo que se jugó de enero a diciembre. Suárez asume al terminar el primer semestre la conducción de la selección ecuatoriana y a partir de ese momento, que fue el 3 de agosto que asumió, empieza a hacer trabajos con la selección ecuatoriana de cara a la preparación para el partido de la eliminatoria frente a Uruguay el 6 de septiembre, que fue cuando tuvo su primer partido en eliminatoria visitando Montevideo, a la selección uruguaya. Por cierto, perdió ese encuentro, pero luego logró una buena cosecha de victorias en casa, en el Atahualpa de Quito, sobre todo con dos muy destacadas frente a Argentina y Brasil, jugando como local, lo cual al final le significó la clasificación como tercer lugar de la zona de Conmebol al equipo ecuatoriano. Ok, para hablar del Mundial, tenemos que empezar contra quiénes se enfrentaban en el Mundial. Sí, correcto. En este caso, a Ecuador le tocó enfrentar a la selección de Polonia en la primera fecha, a la selección de Costa Rica precisamente en la segunda fecha, y en la tercera jugó ante el local Alemania. Era ese grupo donde también estaba pues la selección de Costa Rica, y que en este caso a nosotros nos tocó debutar ante la local Alemania, y mientras que a Ecuador le tocó iniciar ese partido ante Polonia. Ecuador avanzaría luego a los octavos de final, donde jugaría contra la selección de Inglaterra y caería en octavos de final por marcador de 1-0. Ya vamos a repasar un poco más de detalles de cómo se dio todo eso. Sí, es curioso. Suena a grupo bastante difícil en aquel tiempo. Sobre todo para Costa Rica, más que nada. Ahora, de lo que pudimos ver de ese mundial, ¿cuál era su esquema, sus jugadores más destacados? Sí, básicamente utilizó un 4-4-2, 4-4-2, dos líneas muy, digamos, bastante planas, diría yo, en el sentido de que no habían grandes diferencias o grandes diferencias de altura, quiero decir, entre, por ejemplo, los volantes que jugaban por fuera y los volantes que jugaban por dentro. Generalmente cuando defendían eran 4-4 y los dos de adelante, que eran Agustín Delgado y Carlos Tenorio, delanteros muy potentes, que creo que era la principal característica de esta selección, haciendo una presión alta interesante, pero por muchos tramos, diría yo, de los tres juegos y también ante Inglaterra, lo que hacían era un bloque medio, esas dos líneas de cuatro ahí muy firmes, creo que todos con características muy similares en cuanto a que era un equipo, lo vuelvo a mencionar, potente, es decir, de mucha fuerza y de mucha velocidad. Combinaban esos dos aspectos y sabían cuáles eran sus fortalezas, entonces trataban de potenciar el juego por ese lado. Entonces, el 4-4-2, que salvo ante Alemania, varió algunos nombres, era sobre todo, jugaba Mora en la portería, luego Espinosa y Hurtado como defensas centrales, por derecha Ulises de la Cruz, por la izquierda Riasco, luego como el doble 5 jugaba Edwin Tenorio, junto a Segundo Castillo, por la derecha jugaba Antonio Valencia, por la izquierda Edison Méndez, de los jugadores más destacados me pareció. Creo que era como el jugador técnico, el que generaba más juego. Y luego adelante Tenorio, el Team Delgado. Para mí, si tenemos que hablar de jugadores destacados, yo creo que los dos delanteros. Para mí, todo lo que hacía esta selección se basaba en las características de ellos. Y de hecho creo que perdió mucho cuando en algún momento de los juegos, por ejemplo, perdió a Carlos Tenorio, entró Caviedes y era un jugador distinto. Iván Caviedes era un jugador más asociativo, si podemos decirlo así, más de tirar diagonales, mientras que Tenorio era más de ir al choque, más fuerte, más de imponer condiciones en el juego aéreo.
y precisamente creo que ahí fue donde se destacó en general esta selección. Hay muchas variantes de la dupla de delanteros del 4-4-2. Esta podríamos decir que eran dos delanteros muy parecidos o tendían a ser diferentes. Yo diría que eran muy similares, pero sí es cierto que el Team Delgado tenía una tendencia como de tirarse un poquito más atrás para tratar de asociarse. Sin embargo, yo diría que son más de los dos típicos 9 de área, de los que se les tira centros y ellos tienen que hacer el gol, pero que viven sobre todo dentro del área, y es donde se sienten mejor. No eran tanto de tirarse atrás o de asociarse o de buscar abrir juego, sino era más concentrado en buscarlos dentro del área, sobre todo ambos, y aún más mediante el juego aéreo. Entonces, con este 4-4-2 tenemos que ver las características porque hay muchas diferencias y sobre todo puede ser un 4-4-2 con más posición de balón o puede ser un 4-4-2 con más vértigo. Sí, yo creo que diría que la segunda, porque era un equipo que sobre todo atacaba mediante el juego directo. Tenía ataques constantes, ataques directos y digamos que al margen del rival que tuvo, siempre priorizó ese estilo de juego. Siempre estaba buscando el pase largo para sus dos puntas y a partir de ahí empezar a generar. Sí es cierto que también intentaba ataques posicionales, sobre todo tenía un movimiento interesante que era que cambiaban de lado Méndez con Valencia, y Valencia siempre era muchísimo más vertical que Méndez. Méndez era más de tirarse al centro y juntarse con los dos del medio, que eran Castillo y Tenorio, Edwin Tenorio no Carlos, y a partir de ahí empezar a generar juego. Lo que sucedía también era que Valencia trabajaba muy bien junto al lateral derecho Ulises de la Cruz. Ulises de la Cruz constantemente hacía el desdoble y Valencia, jugaba bastante bien en conjunto con Valencia por ese sector derecho. Incluso cuando Edison Méndez se pasaba a ese sector, también tenían esa variante de que Méndez se tiraba un poquito más al centro y le dejaba el carril a De la Cruz. Entonces era una selección que creo sobre todo conocía muy bien, como dije, cuáles eran sus fortalezas y trataba de explotarlas al máximo. En cuanto a la manera en que defendían, era un poquito lo que hablé ahora, era un 4-4-2, siempre nunca se salieron de ahí, y lo que sí podía pasar era que, por ejemplo, si en alguna determinada circunstancia necesitaban defender, hacían, por ejemplo, el cambio de introducir a Urrutia, que lo hicieron una vez por Méndez, si no me equivoco, colocando un jugador de características más de contención abierto por ese lado, y en otra ocasión sí hicieron un ligero cambio de esquema, donde, por ejemplo, pasaron a un 4-5-1 en el partido ante Polonia, cuando ya tenían la ventaja y el partido estaba cercano a su finalización, hicieron ese cambio para tener un poquito más de, digamos, de hombres en medio campo y cerrar el partido, también poniendo a Urrutia como un interior y dejando a Tenorio como la base de ese triángulo. Ok, ahora que sabemos cómo es el sistema, sus características, ¿cuáles fueron los detalles más importantes de Ecuador en este mundial? Porque es muy importante saber qué pro tenía y qué tenía en contra. Bueno, en primera instancia, para mí bastante destacado el hecho de que se notaba trabajo en acciones de balón parado. Por ejemplo, puntualmente hicieron 2 goles a partir de saques de banda. Eso me parece muy destacado. Por ejemplo, ante Polonia, el gol que hace Tenorio, si no me equivoco, es un saque de banda donde el Team Delgado llega prácticamente a raspar ese balón para prolongarlo y después cierra el Team cierra Tenorio y ahí ya se ponen en ventaja en la serie. Y luego ante Costa Rica, si bien también mediaron algunos errores en la saga tica, creo que hay virtud de que se nota una preparación en ese sentido, que es igual una combinación, esta vez con Méndez también, donde el Team Delgado se termina sacando provecho y anota. Entonces, ese sería el primer detalle que creo que es relevante. El segundo detalle sería que esta selección se basaba en 11 jugadores de buen nivel, pero sentí que los relevos no tenían tanto nivel. Y eso, por ejemplo, se vio en el tercer partido ante la selección de Alemania, donde el técnico Luis Fernando Suárez hizo 5 cambios y además 2 de los relevos que entraron desde la banca para ese partido no habían debutado hasta ese momento en el Mundial, eran poco habituales, por lo que podríamos decir que jugaron 7 jugadores que no venían teniendo opciones, mientras que Alemania solamente hizo cambio. En vez de Metzelder en la saga, jugó Robert Hood y terminó ganando Alemania 3-0, poniendo una distancia importante en cuanto a nivel entre ambos, pero creo que se hubiera reducido bastante si Ecuador hubiese utilizado su equipo titular. Y esto se vio posteriormente ante Inglaterra, donde hizo un juego, diría, muy competitivo,
tuvo una ocasión clarísima en los pies de Tenorio en el primer tiempo, y luego creo que neutralizó muy bien los ataques de Inglaterra. Termina perdiendo por un tiro libre de David Beckham, pero nunca nunca se notó una diferencia trascendente entre ambos combinados, sino que siempre fue competitivo, y eso creo que fue el sello de este grupo. Sí, pudo equiparar circunstancias, que es muy importante para muchas selecciones, sobre todo cuando no se tiene gran material disponible. Sí, sí, correcto. Y me faltó un detalle más respecto a la media distancia, los remates de media distancia. Este fue un equipo que durante las eliminatorias hizo muchísimos goles a través de esa vía. Y en el Mundial, curiosamente, no se le dio la opción para convertir a través de ese medio. Entonces, diría yo que eso es lo más llamativo, los pocos jugadores que utilizó lo podríamos ver por otro lado, la solidez que le daba al equipo, jugar con ese 11, pero la fragilidad que de pronto se veía cuando empezaban a introducir cambios. Segundo, las acciones de balón parado, muy buen trabajo ahí. Y tercero, los remates de media distancia, que tal vez no se explotó durante el Mundial, pero que fue una característica del equipo. Ok, ahora tenemos que pasar a su versión de Honduras, la que clasifica como tercer lugar a Brasil 2014. Luis Fernando Suárez llega en marzo de 2011, que es prácticamente de las situaciones más extrañas que he visto yo en CONCACAF, porque ningún entrenador completa su ciclo mundialista completo, sino que hay probablemente un parón un corte, mejor dicho, de entrenador a mitad de camino y se cambia. Ese es como el común denominador en CONCACAF. Entonces, llega muy temprano y se mantiene todo el proceso. Eso es muy interesante. Clasifica como tercer lugar y la actuación más destacada es que logra remontarle a México en el Estadio Azteca. Eso es muy importante porque incluso el equipo se sentía fuerte en cada jugada. No es como que llegó con una situación de minoría, sino que se sintió fuerte y tuvo la capacidad de remontar el partido. Eso es algo que pocas selecciones logran y esto es bastante positivo. Durante la eliminatoria tenía dos goleadores, Carlos Costi y Jerry Benston. Jerry Benston que hizo 9 goles en 12 partidos y por parte de Costi 7 en 13. Esos fueron los goleadores porque después de ellos dos hay muchos jugadores repartidos con un gol. Al llegar al Mundial hay que sentar ciertas bases. Que aquí podemos entrar ya a los rivales porque le tocó un grupo complicado. Era un grupo con Francia, un Francia con ya bastantes estrellas actuales a día de hoy, y compartió también con Ecuador, entonces ya este es el clásico de Luis Fernando Suárez, automáticamente se convierte, y terminó con Suiza. Sí, recuerdo bastante ese Mundial y recuerdo que Honduras en su momento sufrió mucho, por ejemplo, con Francia, pero la actuación tal vez dejó como un sabor amargo de parte de Honduras, de que tal vez se pudo haber cosechado algo más, sobre todo contra Ecuador. Cuéntenos un poco de cuál fue la formación base que utilizó Luis Fernando Suárez para este Mundial y igualmente los jugadores destacados. Vamos a ver que tenía muchas similitudes con su versión de Ecuador, porque es igual un 4-4-2 con ciertas características apegándose a sus jugadores. Y me voy a centrar en los jugadores más destacados rápidamente, que es Emilio Izaguirre, que es jugador histórico en el Celtic, 7 años, y era su principal arma en el lateral izquierdo. Ya cuando no estaba Emilio Izaguirre, ya el equipo tenía que cambiar. En el centro del campo, Wilson Palacios, me alegró ver el Mundial otra vez y ver a Wilson Palacios, tengo que admitirlo. Como extremo izquierdo me pareció muy interesante Roger Espinosa, no siendo un jugador rápido ni de vértigo, sino un jugador más lento, de toque, más pensativo, de segunda línea, intentando acompañar a los delanteros, que se metía constantemente al centro y entonces dejaba el espacio para Emilio Izaguirre. Y su dupla de delanteros, que era, como ya había dicho, Carlos Costly y Jerry Benston. El juego es bastante centrado en estos dos delanteros, igual como hizo con Ecuador, y prioritariamente buscando su propia banda izquierda. Es interesante cómo busca potenciar las mejores características de sus jugadores, pero sobre todo
las de sus delanteros, porque Jerry Benston siendo como el 9 más asociativo con el medio campo y Carlos Costley sí ese jugador que está dentro del área. Y no hay tanto desborde por las bandas, no hay muchas incorporaciones, busca constantemente centros. Y es una formación donde el doble 5 tiene una función de equilibrio, el más defensivo, el contención, y otro es el más asociativo, en este caso Wilson Palacios junto a Luis Garrido. Sí, eso me parece muy interesante. Hay muchas coincidencias, digamos, a nivel de estructura entre lo que fue este Honduras con también el Ecuador del 2006. Diría lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, le iba a preguntar acerca de las bandas. Usted decía que una banda era donde sobre todo concentraban sus ataques. Eso quiere decir que había una banda que era muchísimo más de desequilibrio y más, digamos, vertical, mientras que había otra con una tendencia interior similar a lo que sucedía en Ecuador, ¿o no? Era algo simplemente de enfoque de ataque. Era más de enfoque de ataque porque al centrar la posición del extremo izquierdo de Roger Espinosa y adelantar a Emilio Izaguirre, el extremo derecho, como normalmente Andy Najar, hacía la función de Emilio Izaguirre, pero un poco más retrasado, ya que el lateral derecho se incorporaba a una línea de 3. Entonces, era una banda derecha donde tenía que ser el lado equilibrado del equipo, porque sí, con Emilio se buscaba constantemente que él fuera el que generara esa jugada junto a Roger Espinosa. Sí, y así, por ejemplo, vemos algo similar con los puntas. Yo creo que incluso estos que usted menciona de Honduras, Costley y Benston, diría yo que son un poco más técnicos y un poco menos potentes si los comparamos con las dos, digamos, con los dos puntas de Ecuador que sí tenían características así, molde de típico delantero de área. Diría un poquito menos, tal vez estos más ágiles, más habilidosos, se podría decir los hondureños, y los ecuatorianos más de choque. Y lo otro interesante fue lo del doble 5 que usted mencionó. En la selección ecuatoriana jugaban Edwin Tenorio junto a Segundo Castillo, pero tenían algo similar. Tenorio era más de manejo de balón, y más de organizar el equipo, mientras que Segundo Castillo era el típico contención de recuperar y dársela al que está al lado. Entonces, eso podríamos decir que es una tendencia. Pero bueno, hablemos un poco del estilo de juego, cómo atacaba y cómo defendía este Honduras del 2014. Ahí hay que empezar por cómo defendía, porque era un equipo bastante compacto, llamaría más estrecho que compacto, porque sus delanteros son de poca ayuda defensiva, más Benston, que podía ser el que más presión ejerciera, y Costley se quedaba así totalmente en el centro del campo. Y sus dos extremos se centraban al igual que los laterales, entonces dejaba sus bandas bastante descubiertas y dejaba al rival jugar. No le gustaba que le generaran por dentro, incluso era muy habitual ver que el contención formara una línea de 5. Entonces, a partir de esto, iba el ataque hondureño, donde iba muy potenciado por balones largos igual a los delanteros, buscando la banda. Y cuando estaban en banda derecha, esto me llamó mucho la atención, paraban el juego. Era muy normal ver que detenían su juego para acomodar mejor al equipo. Por lo demás, los centrales son totalmente centrales aguerridos, vieja usanza, no son centrales de salida de balón, no, se busca al doble 5 más de tener el balón para salir jugando. Eso me parece también relevante en el caso de Ecuador, para seguir este ejercicio que estamos haciendo de tal vez comparación para buscar ciertos patrones. Iván Hurtado sí, evidentemente era un jugador de buen pie y era quien tenía al menos la salida en Ecuador, mientras que la Sombra Espinosa, que era el que jugaba a su lado, era un jugador de un corte más de lo que se estaba mencionando, un defensa central de la vieja usanza, que era más estilo cortar, el defensa fuerte, que va bien por arriba, pero que tal vez no tiene la mejor salida. O sea, no puedo decir tampoco que era desastrosa la manera en que salía de atrás, pero generalmente no era él, sino era Hurtado el que tenía esa responsabilidad en conjunto con el 5 que hablé, Edwin Tenorio. De hecho, algo interesante que también me gustaría preguntarle ahora que va a hablar de cómo atacaba este equipo,
era que en Ecuador generalmente lo que hacían en ataque era que acumulaban mucha gente del rival, muchos jugadores del rival por la zona media, como que trataban de estrechar al rival y después de pronto abrían y por ejemplo entraba Valencia a hacer un centro y entonces tomaban como por sorpresa a los carrileros del equipo opuesto o extremos o laterales. Algo así sucedía también con Honduras. Sí, sucedía con la característica de la banda izquierda, normalmente haciendo la banda de equilibrio a la derecha y trataban de mantener el balón lo más que pudieran para que Emilio Izaguirre tuviera al menos unos 5 metros totalmente solo para buscar a los 2-9. Era muy interesante ver eso. Listo. Tiene mucho sentido. Podríamos decir que otra coincidencia ahí también. ¿Qué detalles considera que le llamaron la atención en este proceso hondureño durante el Mundial de Brasil? Hay que destacar, porque no lo he dicho, Honduras no hace un punto, hace un gol en su participación en el Mundial y recibe 8. Entonces hubo bastantes problemas defensivos y viene a partir de cómo defendía. Al ser tan estrecho y atacar a la vez tan amplio, dejaba muy desprotegidas sus bandas y los equipos, y tanto Francia, Ecuador y Suiza aprovecharon eso constantemente, que las bandas estuvieran bastante libres y dejaba mal parada la defensa, porque una apertura banda terminaba en un centro donde no había suficientes jugadores para poder detener una segunda jugada. Y además de que el partido contra Francia empieza por la expulsión de Wilson Palacios al prácticamente medio tiempo, donde por una mala marcación comete un penal, sale expulsado y ahí prácticamente empieza la cuesta abajo de Honduras. Fue un punto determinante porque Wilson Palacios era el eje del equipo y no pudo estar ni en el segundo partido. Los cambios de juego le hacían mucho daño porque al defender estrecho tenía que hacer un gran recorrido del equipo para poder estar basculado correctamente. Y sobre todo tenía un grave problema en la banda que atacaba para defenderla. La banda de Emilio Izaguirre era la que constantemente atacaba al rival. Y esta es una diferencia con lo que tenía con Ecuador, que no parecía que estuviera tan trabajado el balón parado. Perdían muy fácil las marcas, el choque no lo podían ganar fácilmente y se le veía que en una jugada balón parado podían ir con las situaciones totalmente en contra y no a favor. Muy interesante. Lo último es que en el caso de Ecuador, Luis Fernando Suárez pues sigue en su puesto tras el Mundial y en el inicio de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 sufre 3 derrotas bastante llamativas. Primero pierde en casa ante Venezuela, luego pierde 5-0 ante Brasil y luego pierde 5-1 ante Paraguay. Luego de eso hay una conferencia de prensa donde el mismo Suárez dice que él siente como que el ciclo terminó, su ciclo ahí terminó y que él además tiene la sensación de que tenía que irse para que el equipo volviera a ganar. Él se va y el equipo vuelve a ganar, tiene ahí cierto repunte, pero al final de cuentas no le da para clasificar al siguiente mundial. Sí, bueno, al final creo que hemos hecho un buen resumen de lo que fueron ambas campañas de Luis Fernando Suárez en los mundiales. Lo dejamos para acá, espero que les haya gustado el video. Como siempre pueden seguirnos en las diferentes redes, Facebook, Twitter y ahora YouTube, al igual que Spotify, donde de vez en cuando iremos subiendo algún podcast relevante al trabajo que hacemos de torneo nacional o selección nacional. Y esto fue todo por hoy. Les agradece mucho Leonardo Pandolfi y quien está a mi lado, Sebastián Blando. Que disfruten la Copa Oro.